Bueno, la idea del día de hoy es hacer una presentación corta y práctica acerca de la simulación de Monte Carlo para la toma de decisiones. ¿Por qué es la idea de hacer esta presentación? Y aunque va enfocada a un público general, es una forma de empezar a conocer la herramienta Rig Simulator desde el módulo básico y el módulo que es el integrador para el resto de los módulos que componen el software. Entonces, la idea es que podamos acercarnos más a la herramienta con el propósito de apoyar a todos nuestros participantes y a todas las personas que están interesadas en unirse al concurso, a la tercera versión del concurso latinoamericano de modelación financiera con Rig Simulator. Al final de la presentación, para quienes no conozcan acerca del software, acerca de la herramienta, pues también haremos, digamos, un pequeño recuento. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. La idea del día de hoy es básicamente entender por qué pasar de un escenario determinístico a uno aleatorio y bajo incertidumbre nos va a apoyar y nos va a llevar a tomar mejores decisiones. ¿Sí? ¿Por qué es importante el uso de la simulación de Monte Carlo? Entonces vamos a basarnos en un ejemplo aquí muy sencillo de un modelo financiero de una empresa que comercializa jeans. Entonces, esta empresa pues tiene unos datos de entrada, unos datos iniciales, volumen de ventas en unidades, precios unitarios, el costo fijo, los costos unitarios, que van a ser parte de los costos variables y dependen del volumen de unidades que tengamos, el valor de la inversión y una tasa de descuento. Entonces, inicialmente, el problema nos está diciendo que esta proyección se va a hacer para 10 años. Entonces, en el año 0, tuvimos una inversión de $2.800.000 y ese fue el único, digamos, el único dato que tuvimos para este tema. Ya en el año 1, tenemos unas ventas iniciales que van a ser dadas por un volumen de 30.000 unidades y un precio unitario de 75.000. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente las ventas o los ingresos van a tener un valor de el número de unidades por el precio unitario. Y esto se va a mantener constante durante la proyección porque no le estamos dando, digamos, ningún crecimiento al volumen de ventas. Si quisiéramos darle un crecimiento, vamos a hacerlo aquí, podríamos decir que se espera un crecimiento en ventas del 3,5%. Y entonces, a partir del año 2, del 3,5% anual, para aclarar. Y entonces, desde el año 2 vamos a empezar a aumentar el volumen de ventas Vamos a hacerlo aquí por el 3,5%, perdón, por 1 más, porque es crecimiento, el 3,5%. Nos fijamos esta celda. Vamos a fijarla. Y listo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un escenario inicial en el que tenemos un volumen de ventas de 30.000, pero en el cual se va a esperar un crecimiento anual del 3,5%. Al final del año 10, nuestras ventas van a alcanzar $3.066.519. Listo, perfecto. Entonces, esto es en cuanto a nuestros ingresos, es un flujo muy simple. Tenemos aquí otro rubro que es el valor residual, ¿cierto? Al final de depreciar nuestros activos fijos o al final de la
inversión, vamos a recibir un valor residual de $350.000. En cuanto a los egresos, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos costos fijos, ¿cierto? De $630.000, que pues no van a ser, no están afectados por el volumen de unidades, simplemente siempre son los mismos. Siempre son los mismos costos fijos, independientemente del volumen de unidades que hagamos. Por el contrario, los costos variables van a depender también del número de unidades que estemos produciendo. Entonces, tienen un costo unitario de 25, cada unidad cuesta $25, pero el volumen de ventas afecta nuestro costo variable. Entonces, este también vamos a darle el mismo crecimiento porque también va a estar afectado por el crecimiento en ventas. Entonces, bajo este panorama, tenemos unos ingresos totales, ¿cierto? Que están dados por las ventas y unos egresos que son la sumatoria entre la inversión que hice, que solamente vamos a considerar inversión en el año 0, y los costos variables y los costos fijos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos finalmente nuestro flujo neto, ¿sí? En el cual simplemente estamos haciendo la resta entre nuestros ingresos totales y nuestros egresos. Esto me va a dar el flujo neto para todos estos años. Cuando vamos a hacer la evaluación de un proyecto de inversión, básicamente nos basamos en dos variables importantes, el VAN y la TIR, ¿cierto? El valor presente neto. Ya sé que estoy haciendo mi proyección de hoy a 10 años, pero quisiera saber cuánto me rentaría eso hoy, ¿cierto? Y por eso traigo todos esos flujos netos a valor presente. ¿Cómo lo hago entonces? Existe una fórmula en Excel con la cual voy a apoyarme para hacer eso. Entonces tengo el valor actual que está dado por una tasa que es la tasa de descuento, ¿cierto? La tasa a la que voy a descontar mis flujos y los pagos que voy a hacer. Los pagos que voy a recibir. Entonces, calculo todos, traigo todos mis flujos futuros y le resto la inversión para saber, sin tener en cuenta la inversión, cuánto es el dinero que voy a recibir. Entonces, en este caso, estoy viendo que voy a recibir un VAN, o voy a tener hoy, sin tener en cuenta la inversión, o sea, por encima de la inversión voy a recibir $2.620.189. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la otra variable que es importante a la hora de evaluar un proyecto, y es la TIR que tiene este proyecto. Entonces, usamos simplemente la fórmula de TIR, que siempre tiene que tener un flujo negativo primero, ¿cierto? Que es el flujo de la inversión, para saber cuánto rentó mi proyecto, y me dice que mi proyecto rentó un 34,15%. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a hacer la evaluación del proyecto, diríamos que el proyecto es muy bueno, ¿cierto? Tenemos que el VAN es positivo, ¿cierto? Es mayor a la inversión que yo hice, recupero la inversión y es positivo. Y tenemos que la TIR también es del 3,15%. Entonces, como tal, mi proyecto es positivo. Pero ahora surge la pregunta, ¿con qué probabilidad de ocurrencia voy a tener estos escenarios? ¿Será que siempre voy a contar con esta información? ¿O qué pasaría si mis ventas no son de 30.000 unidades como yo espero? No arranquen en 30.000 unidades en el año 1, sino que que tengan otros escenarios. Que haya un escenario donde venda 27.000 unidades o un escenario donde venda muchísimo más, que venda 39.000 unidades.
¿Qué pasaría si mis precios unitarios no son de 75, sino caen a 65 y tengo que vender más barato por la competencia, ¿cierto? O por la situación del mercado en ese momento. Entonces aquí es donde vamos a entrar a preguntarnos por qué es importante pasar de un escenario determinístico a un escenario bajo incertidumbre, un escenario donde contemplen los riesgos que están inmersos dentro de las variables del proyecto. Entonces, inicialmente vamos a trabajar con estas tres variables: volumen de ventas, precios unitarios y costos unitarios. La idea aquí simplemente es usar la simulación de Monte Carlo para hallar la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? De que en realidad mi BPN sea mayor a 0 y que mi TIR también sea positivo, pero dándole una mayor robustez al modelo, una robustez estadística. Una robustez que me da el hecho de plantear la simulación de Monte Carlo, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dándole y estoy teniendo en cuenta la incertidumbre y estoy planteando unas variables aleatorias. Entonces vamos a ir a nuestro simulador de riesgo, que está aquí dentro de nuestra página de Excel, actúa como un complemento en Excel, y vamos a empezar a correr nuestra simulación. Lo primero que tenemos que hacer siempre es crear un nuevo perfil. Entonces siempre creamos un nuevo perfil a la hora de generar o de crear una simulación. Entonces vamos a decirle proyecto 10 años. ¿Cuánto es el número de pruebas? Es decir, ¿cuántas veces voy a generar estos datos? Voy a generar esta variación, esta aleatoriedad para darle mayor robustez a mi modelo. Entonces se dice que entre mayor número de veces lo haga, pues mayor certeza voy a tener, mayor confiabilidad voy a tener en esos datos. Entonces vamos a darle 10.000 datos. Y ok, después de generar nuestro perfil, el segundo paso es decirle a la simulación cuáles son los supuestos de entrada, cuáles son las variables que van a variar, ¿cierto? Las variables, valga la redundancia, que van a cambiar su valor, que no quiero que sean estáticas, que quiero que sean aleatorios. Entonces, en el momento de hacer esto, es que planteo cuál sería mis variables de entrada. Entonces, como les dije, vamos a trabajar con que mi volumen de ventas no es este, ¿cierto? Mi volumen de ventas no es de 30.000. ¿Qué tal si cambia? Si tenemos tres escenarios, bajo, medio o alto. Igual con el precio unitario del costo de ventas, el costo unitario, perdón. Entonces vamos a ir, nos paramos en la casilla que tiene el valor de la variable y vamos al supuesto de entrada. ¿Qué tenemos aquí? Cuando decimos supuestos de entrada, tenemos 52 diferentes tipos de distribuciones, ¿cierto? Cada distribución me dice, digamos, ¿qué es lo que me dice una distribución? Me dice el comportamiento que tienen los datos, ¿cierto? Nos tratan de decir cómo se han venido comportando nuestros datos. Entonces, la idea de asignarle una distribución a nuestros datos es que sepamos cuál es el comportamiento que enmarca la variable. En este caso, como no tenemos unos datos históricos, eso lo vamos a ver en una próxima sesión, que se llama ajuste de distribución, y es cómo a través de datos históricos podríamos darle la distribución, asignarle la distribución a la variable. Pero en este caso nosotros no tenemos datos históricos. Lo único que me dice es, mire, pueden haber tres escenarios, bajo, medio y alto. Y quiero que bajo la existencia de estos tres escenarios usted me modele la variable. Entonces, ¿esto qué responde? Tenemos que tener en cuenta que cada una de las distribuciones tiene sus propios parámetros. En la normal, por ejemplo, es la media y la desviación. En la logística es el alfa y el beta.
Entonces la binomial es el número de pruebas y la probabilidad de éxito que tenga esta, esta variable. Y en la uniforme es un mínimo y un máximo. Y en la triangular es el mínimo, el más probable o el punto medio y el máximo. Por esto es que vamos a usar la triangular como la distribución que le vamos a asignar a nuestra variable volumen de ventas. Entonces, en este caso, confirmamos que estamos en la variable volumen de ventas. Vamos a asignarle cuál es el mínimo. Entonces, podemos escribirlo, tipearlo acá, o podríamos anclarlo a la celda. En este caso lo voy a tipear para que sepamos cómo sería. Entonces, vamos a decir que es 27.000. El más probable, vamos a atarlo a la celda, 30.000 con los cuadraditos que tengo acá, y el máximo también, 39.000. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que ahora mi volumen de ventas va a responder a un supuesto de entrada con una distribución normal, con estos mínimos, estos más probables y estos máximos. Le damos clic en OK, y siempre que tengamos en nuestro simulador una variable sombreada de verde, significa que estamos frente a un supuesto de entrada, donde podemos ver o reconocer los colores de las variables. Vamos aquí a opciones, y aquí me dice color de los parámetros. Los supuestos siempre van a ser verdes, las variables de decisión azules, y los pronósticos o las variables que quiero examinar van a ser amarillos. Podríamos cambiarle el verde por otro color que ustedes deseen. En este caso vamos a dejar el color por default. Entonces, listo. Ya sabemos que nuestra variable volumen de ventas es una variable de entrada. ¿Qué sigue? Hacer lo mismo con precio unitario. Aquí responde a una triangular también porque tenemos los mismos escenarios, bajo, medio y alto. Entonces, ¿cuál es el bajo? 65. El más probable es 75 y el máximo aquí es 90. Asignamos nuestras variables, nuestros parámetros, perdón, y queda nuestra variable precios unitarios como un supuesto de entrada. Vamos a costos unitarios, también responde una normal, perdón, una triangular, escenario bajo, más probable 25, y lo máximo que podemos tener en costos unitarios es de 35. Entonces queda 20, 25 y 35 atado a mis celdas y le digo OK. Listo, ya tenemos el segundo paso. El primer paso, ¿cuál fue? Crear el perfil. Segundo paso, hacer el supuesto de entrada. El tercer paso, ¿qué va a hacer? Bueno, ya tengo cuáles son las variables que afectan, ¿cierto? Que van a variar. Pero ahora, ¿qué quiero? Quiero establecer las variables que voy a estudiar, a las cuales les quiero hacer el seguimiento del comportamiento, a las cuales les quiero hallar la probabilidad de ocurrencia. ¿Y estas cuáles son? El BAN y la TIR. Como le dijimos inicialmente, queremos saber estadísticamente la robustez de estos datos. Queremos saber si es cierto que mi BAN siempre va a ser mayor a 0 o que mi TIR va a ser siempre positiva. ¿Listo? Entonces, por esto establezco en estas variables mi pronóstico de salida. Entonces le doy el nombre del pronóstico, en este caso one, ok, y doy el nombre del otro pronóstico que sería la TIR. Perfecto, entonces después de haber tenido estos tres pasos, crear el perfil, crear los supuestos de entrada y establecer los supuestos de salida o los pronósticos de salida, lo que resta es correr nuestra simulación. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener todas las estadísticas necesarias para conocer la probabilidad de ocurrencia de estos datos. Entonces, vamos en un 16%. ¿Y qué vamos a ver?
estamos viendo, la línea verde nos muestra la distribución de probabilidad acumulada que sigue cada una de las variables, y las barras azules le están mostrando cómo se han venido comportando estas variables a lo largo del tiempo, ¿cierto? A lo largo de estos 10.000 escenarios, mejor dicho. ¿Qué valores toma la variable a lo largo de estos 10.000 escenarios? ¿Qué estoy haciendo aquí? Con la simulación estoy abriendo un espectro, estoy abriendo un abanico. Ya no tengo un solo dato, ¿cierto? Como tenía inicialmente, el van es este y la TIR es de esta, sino aquí tengo un abanico de posibilidades que me van a permitir saber el verdadero comportamiento de esta variable. Claro, bajo los escenarios que le establecimos inicialmente. Perfecto. Ya tenemos nuestras dos variables, entonces vamos a hacer primero el análisis del van. ¿Qué teníamos inicialmente? Un van positivo, ¿cierto? De 2.620.189 millones de dólares. Entonces, podemos decirle o preguntarle a nuestro histograma con qué probabilidad nuestro van, perdón, va a ser mayor a cero. Me dice, listo, sí, perfecto. Es probable que su van bajo esos escenarios sea positivo en el 99,78% de las veces. ¿Mm? Bueno, entonces ahora sí, tengo una robustez estadística que me permite decir, bueno, yo ya creé un histograma, conozco la probabilidad acumulada de mi distribución y puedo decir con una certeza del 99,78% mi van va a ser mayor a cero. Entonces aquí mi proyecto sigue siendo bueno, ¿cierto? Es posible que invierta, pero tengo toda la parte estadística que soporta mi decisión. Es por esto aquí que la simulación de Monte Carlo nos sirve en el momento de tomar decisiones, porque le da la robustez estadística a nuestros resultados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otras series de estadísticas que también es importante, digamos, analizar en el tema, por ejemplo, de la media. Resulta que yo pensaba que mi proyecto iba a rentar 2.620.000 dólares. Y no, la media de mi proyecto está muy por encima de eso. Entonces yo estaba subestimando el resultado de mis datos, ¿cierto? Del BAN. En realidad, en promedio, mi valor presente neto va a ser mucho más alto, va a ser de 3.204.000 pesos. Entonces, bajo un escenario estático yo estaba subestimando los resultados cuando en realidad, teniendo en cuenta los diferentes escenarios que pueden tomar las variables, volumen, precio y costo unitario, puedo ver que mi resultado es mucho más favorable al final. ¿Qué otras medidas podemos analizar? La desviación estándar, ¿cierto? Establecer hacia dónde, de la parte de izquierda y derecha de la distribución, se comportan los datos, ¿cierto? Hasta dónde se van dispersando los datos. Puedo conocer otra tendencia relativa, o perdón, estadística relativa del riesgo, como el coeficiente de variación, que me muestra la relación entre riesgo y media, entre la desviación y la media. Puedo conocer cuánto es el mínimo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo perder? Bueno, entonces lo que usted puede perder como máximo, perdón, aquí sería el máximo de pérdida, ¿cierto? Lo máximo que usted puede perder es 599.000 dólares. Entonces, bueno, miren que aquí ya tengo muchas más medidas estadísticas que me permiten tomar una decisión, que sustentan mi decisión inicial. ¿Listo? Entonces tenemos esto por aquí y ahora vamos a hacer el análisis de la TIR. ¿Qué tenemos con la TIR? Tenemos un análisis, bueno, vamos a ver cuánto
que emitir sea positiva, no, entonces definitivamente en todos los casos, emitir es positiva, es mayor a cero, perfecto, pero resulta que yo tengo como inversionista una tasa interna de oportunidad, ¿cierto? Bueno, si yo no invierto acá e invirtiera en otro proyecto, eso es lo mínimo que me tiene que rentar este proyecto para yo invertir en él. Entonces digamos que mi tasa interna de oportunidad, mi tío, es del 25%. Ah, ok, entonces me dice, perfecto, su tío es del 25%. Con una certeza del 93,24%, el proyecto le va a rentar por encima de su tío. Entonces sigue siendo rentable este proyecto, ¿cierto? Sigue siendo bueno, porque para el inversionista va a rentar por encima de su tasa de oportunidad. Y con una certeza alta, con una certeza del 93,24%. Igual, ¿qué puedo ver? En las estadísticas puedo analizar a cuánto tiende la media, ¿cierto? Cuánto tiende mi tasa interna de retorno, cuál es la tasa interna de retorno mínima, que es del 10%, la máxima es del 68%, y puedo decir, listo, perfecto, entonces este proyecto sí es rentable. Uno, porque tiene la posibilidad de que el VAR sea mayor a cero. Vamos a volvernos acá. Es de 99,78% y la posibilidad de que emitir rente por encima de mi tío es del 93,24%. Entonces ya tenemos un sustento estadístico que me está diciendo que este proyecto es bueno y que debo hacer la inversión y que en 10 años, bajo este mismo escenario, se va a comportar de forma excelente. ¿Qué otra de las cosas podemos haber simulado? La tasa de crecimiento, ¿cierto? Porque es una variable. Suponemos que el crecimiento es del 3,5%, pero ¿qué tal que no fuera este? Que el crecimiento no fuera del 3,5%. Entonces, esta es otra variable que también podemos poner a fluctuar. ¿Listo? Mm, entonces, bueno, disculpen, yo no sé, ustedes están recibiendo mi audio, quisiera que me confirmaran porque hay algunas personas en el chat que me están preguntando que pues a qué horas vamos a comenzar, creo que no tienen audio, pero quisiera que ustedes me confirmaran si están escuchando correctamente, por favor. Listo, Marco Antonio Gamarra me confirma que está escuchando perfectamente. Voy a remitir estas dos personas al a nuestro monitor porque no parece que no tienen audio. Regálenme un segundo, por favor. Listo, perfecto. Listo, entonces vamos a seguir, vamos a continuar ya que varias personas, muchas gracias, me han confirmado que está bien el audio. Entonces aquí, ¿qué podríamos hacer? Podríamos también simular esta tasa de crecimiento, ¿cierto? Podríamos estar diciendo que no sea de un 3,5, sino que fuera un mínimo del 10%, perdón, del 1,5% y un máximo del 4%. Ah, bueno, entonces esta variable ya también es un supuesto de entrada y puede llegar a afectar, ¿cierto? Vamos a verlo aquí. Quiero mostrarles cómo se ve, cómo mi tasa también ya empezó a variar, ¿cierto? Ya esta tasa también
se puso a como una variable aleatoria, no una variable estática. Este crecimiento, ¿cierto? Que influye también mucho en el resultado final, puede llegar a cambiar mi decisión. Puede llegar a decir que el van bajo este escenario, bajo este nuevo escenario, no es tan positivo. Entonces, de ahí la importancia de ingresar de una forma correcta las variables de entrada, porque ellas son las que definen nuestro modelo. Entonces es importante definir correctamente qué distribución tienen y qué parámetros vamos a dar para cada una de las distribuciones. Recuerden que si tenemos mal nuestros supuestos, tenemos mal nuestros datos de entrada, los resultados que vamos a recibir al final también van a estar mal y vamos a estar haciendo nuestro análisis de forma incorrecta. Listo. Edgar Sarria me pregunta que si podríamos repetir el tercer paso. Imagino que estás haciendo referencia a la parte de pronóstico de salida, ¿sí? ¿Cómo establecer nuestro pronóstico de salida? Entonces ya en un momento, cuando termine de correr nuestra simulación, lo vamos a hacer. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuevamente nuestra TIR, nuestro WAN y vamos a preguntarle lo mismo. Bueno, listo. La probabilidad de que nuestro van sea mayor a 0 es del 99,56%, no varió mucho. Vamos a ver la estadística, pero por ejemplo mi media sí cambió. ¿Sí vieron? Ahorita estaba muy por encima del dato que inicialmente habíamos hablado y ahora está encima, sí está sobre ese dato, miren, estábamos en un escenario de 2.620.000 y ahora estamos en un escenario de 2.900.000. Es alto, pero ya no hay tanta diferencia, ¿cierto? Ya no puedo decir que estaba subestimando tanto el resultado de mi proyecto. Entonces, todas las variables pueden afectar. Ahora vamos a ver el caso de la TIR, que sea mayor al 0.25, que es la tasa. Bueno, entonces también bajó, ¿cierto? Estábamos en 93 y ahora estamos en un 90% de probabilidad de que nuestra TIR sea mayor a nuestra TIR. Entonces siempre, cada una de las variables que ingresemos en nuestro modelo va a afectar nuestro resultado final y de ahí la importancia de hacerle de una forma correcta. ¿Qué tenemos en la TIR entonces? Bueno, para repetir un poco el tercer paso que nos decía Edgar, que nos pedía Edgar, nos ubicamos en las variables que queremos analizar, las variables que nos van a afectar directamente la toma de decisiones. Entonces, vamos a nuestra variable, pronóstico de salida, seleccionamos el valor y vamos simplemente pronóstico de salida. ¿Qué nos pide? Solamente el nombre. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? El nivel de precisión. Pero aquí por default ya el software tiene un nivel de precisión, un nivel de confianza del 95%. Entonces, no es importante, digamos, no es necesario cambiarlo. Si ustedes quisieran cambiarlo, entonces tendrían que tipear acá y darle el nivel de error, el porcentaje de la media y todos estos datos que me permiten establecer el porcentaje o el nivel de confianza con el que va a correr el modelo. Pero en este caso por default es del 95%. Y lo mismo hacemos con la TIR, nos ubicamos en el valor y vamos a pronóstico de salida. Y vamos a pronóstico de salida donde vamos a tener pues nuestro resultado final. Listo, perfecto. Unos tips aquí. Las variables de entrada siempre tienen que ser datos tipeados, ¿ciertos? Datos que hayamos ingresado manualmente. No pueden responder nunca a fórmulas, para que lo tengan súper claro. No pueden responder a fórmulas. Mientras los pronósticos de salida siempre tienen que ser fórmulas, ¿cierto? Porque son resultado de algo, de un conjunto de cosas que venía inicialmente. Entonces siempre nuestros pronósticos de salida van a ser unas fórmulas, van a estar formulados. Entonces estos son como los dos tips a la hora de utilizar nuestra simulación de Monte Carlo con Red Simulator. Esto era lo que les queríamos mostrar en cuanto a
parte práctica del uso de la simulación de Monte Carlo, tengan en cuenta que este es un modelo muy simple, pero esto se puede aplicar a todo tipo de modelos y a todo tipo de sectores. Entonces aquí estamos hablando de una empresa comercializadora, pero podemos tener riesgo en una empresa productora, ¿cierto? Podemos tener riesgo en un modelo de inversión a gran escala, en ingeniería civil, en arquitectura. Entonces, lo importante es que ustedes logren llevar este concepto de simulación de Monte Carlo a los modelos que ustedes quieren construir o con los que trabajan a diario. Como les decía, esto era en parte para todas las personas que estaban interesadas en el uso de la simulación, pero también estábamos en parte enfocados hacia a presentar, a hacer esta presentación a todos los que están interesados en nuestro concurso de modelación financiera con Risk Simulator. Entonces, en este momento les voy a hablar un poco de él. Para que ustedes tengan presente pues de qué se trata este concurso. Si tienen alguna pregunta respecto al tema anterior o respecto a lo que vamos a explicar a continuación, no duden en enviármela vía chat y pues ahí con gusto vamos a estar atentos a responder. Listo. Entonces, bueno, no sé si esto, no. Listo, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata el concurso? El concurso consiste en la construcción de un modelo financiero que busque resolver un problema en particular. Pero ¿qué pasa? Las finanzas, digamos, el riesgo financiero está inmerso en cualquier tipo de proyecto, ¿cierto? Siempre que yo vaya a hacer un modelo, una nueva inversión, una expansión, o voy a sacar un nuevo producto, siempre tengo que verlo desde la parte financiera. Pero bueno, también ¿qué podría ser? Podría ser un modelo de riesgo desde el sector salud, ¿cierto? ¿Cómo medir el riesgo en todo este tema de epidemiología? Entonces, la idea es que ustedes participen en el concurso con un modelo donde se pueda gestionar y administrar el riesgo. ¿A través de qué? A través de las herramientas contenidas en Risk Simulator. En este caso, y por eso el tema de hoy era enseñarles y mostrarles la primera de ellas, que es simulación de Monte Carlo. A medida que avancemos dentro del proceso, vamos a tener presentaciones de las distintas herramientas. Los participantes pues podrán seleccionar temas como finanzas corporativas, evaluación de proyectos, epidemiología, finanzas públicas, costos, presupuestos, estos entre otros, muchos que pueden darse. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todos los estudiantes de pregrado que se encuentren matriculados y cursando cualquier carrera o semestre. ¿Listo? Entonces este concurso está dirigido a todos los estudiantes de pregrado a nivel latinoamericano. No importa el semestre, no importa la carrera. Desde que ustedes vean que en sus modelos o desde la teoría que ustedes están viendo pueden aplicar la administración y la gestión del riesgo, sus modelos están bien recibidos y pueden participar. Aquí hay algo interesante y es el tema del profesor asistente. El profesor asistente también podría ser parte del grupo. Entonces, hay grupos de un solo estudiante hasta máximo 3 estudiantes. El profesor asistente, ¿qué hace? Lo que hace, la labor de él es hacer el acompañamiento en el modelo, en la parte teórica y práctica del desarrollo del modelo. Entonces, no es obligatorio tener profesor asistente, lo pueden hacer de manera opcional, ¿cierto? Pero el profesor asistente pues también va a recibir unos premios y también la idea aquí del concurso es que con participar ganas.
¿Por qué con participar ganas? Porque por el simple hecho de inscribirte, tienes acceso a todos estos cursos, tienes acceso a la licencia de Rig Simulator por un tiempo determinado, pues por unos días para que puedas trabajar con la herramienta, conocerla. El profesor asistente también tiene sus premios en efectivo, los premios tienen remuneración en efectivo, en licencias, en participación en la convención de métodos cuantitativos y gestión de riesgo que se hace en Colombia, Cartagena, en la ciudad de Cartagena, en septiembre de este año. Tienen la oportunidad de participar o de ganar la inscripción al diplomado en gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas que está lanzando Software Shop, entre otros pues muchos premios. Entonces, ¿qué se evalúa en el modelo? Se evalúa la simplicidad, la sofisticación y la aplicabilidad de todos esos modelos pues en los sector real, ¿no? En cuanto a aplicabilidad, queremos modelos que puedan ser aplicables, que se basen en problemas reales de las industrias, de sectores como gobierno, finanzas, salud, economía, etcétera. Entonces la idea es que sean modelos que se basen en problemas reales, que ustedes puedan trabajar. Perfecto. Las condiciones deben ser estudiantes de pregrado quienes conformen los grupos y pues que los grupos o los que se inscriban, los estudiantes que se inscriban, pues no deben haber sido ganadores en las versiones anteriores del concurso. Parámetros del comité evaluador. ¿Qué tiene en cuenta el comité evaluador aquí? Tiene en cuenta que el modelo esté bien explicado, ¿sí? Perdón, creo que me pasé esta diapositiva. Primero, ¿en qué consiste la entrega del modelo? El modelo debe ser entregado en dos partes. Un archivo en Word donde se explica el modelo y el paso a paso del mismo, y un archivo en Excel donde esté desarrollando toda la parte numérica, el contenido estadístico y donde se evidencie el uso de las herramientas de Rig Simulator. Parámetros del comité evaluador era así. Tenemos, por un lado, en el Word vamos a evaluar qué tal fue la explicación del modelo, la parte de objetivos, cuál fue el objetivo del modelo, si está claro, el problema que se quería resolver, la explicación paso a paso, la interpretación que hicieron de los resultados, qué recomendaciones dan o a qué conclusiones llegan, y toda la parte de contextualización. ¿Sí? En la parte de Excel, la construcción del modelo, la simplicidad, la sofisticación, la aplicabilidad y el uso del software, por supuesto. ¿Por qué debemos participar en este concurso? Es un concurso que pone a prueba todos los conocimientos que ustedes han aprendido a través de los semestres o a los profesores los conceptos que están transmitiendo en cuanto a toda la parte de modelación. Les permite involucrarse con el tema del riesgo, ver desde el sector real, desde problemas específicos, cómo se podría llegar a gestionar y administrar el riesgo, aprender a utilizar herramientas de gestión de riesgo como lo es Rig Simulator, porque como les digo, este es un proceso de aprendizaje. El día de hoy la presentación también, como les decía, se enfocaba a enseñarles a ustedes a utilizar la simulación de Monte Carlo para la toma de decisiones. Entonces, están aprendiendo a utilizar una herramienta. Pueden competir en un ambiente de ingenio y creatividad con las mejores universidades a nivel Latinoamérica. Tuvimos participación en la segunda versión, esta es la tercera versión ya, de universidades desde Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, México, Guatemala. Entonces, esto es a nivel latinoamericano. Tenemos todo el tipo de universidades que están participando aquí. La bolsa interesante de premio que les dije que tenía en cuenta efectivo, licencias de Rig Simulator, capacitaciones y las certificaciones en gestión de riesgo.
Y otra forma, otra razón es que aquí sus estudiantes o ustedes como estudiantes se están preparando para el mundo real. Están abordando temas que pasan en las empresas, situaciones que se pueden presentar. Entonces la idea aquí es que ustedes se estén enfrentando a la realidad y estén aplicando toda esta parte teórica, la lleven a la práctica. Las fechas, que es muy importante tenerlas en cuenta. La inscripción va hasta el 9 de mayo, es decir, tenemos más o menos una semana y media para todavía inscribirse. Hacer el envío de los modelos se va a hacer desde el 9 de mayo hasta el 23 de junio. Y la fecha de premiación sería entre junio y julio. La bolsa de premios son $7.000. ¿Cómo son estos cursos de capacitación y de apoyo que brindamos para todos los participantes? Va a haber un curso online de 8 horas, los días sábados 10 de mayo y 17 de mayo, sesiones de 4 horas, y vamos a tener estas demostraciones prácticas o talleres prácticos de las herramientas, de los diferentes módulos de la herramienta. Hoy fue la simulación dentro de 8 días, optimización y así, pronóstico, herramientas analíticas y árboles de decisión. ¿Qué recursos de apoyo? Y aquí vamos a ir un poco a nuestra página web. Tenemos nuestra página web del concurso, donde ahí pueden encontrar toda la información. Les voy a compartir el link por el chat a todos para que la puedan recorrer, la puedan pues ver con más calma. Está toda la parte de descripción en cuanto a premios. ¿M? Y pues también tenemos nuestra página en Facebook. Tenemos aquí nuestra página en Facebook donde estamos todo el tiempo publicando links, donde estamos en contacto con todas las universidades que han venido participando y pues donde estamos compartiéndoles también acerca de estos cursos que estamos haciendo. Entonces pues la invitación a quienes les interese es a participar. Ya saben, están abiertas las inscripciones hasta el día 9 de mayo. Y pues bueno, si tienen preguntas adicionales, quedaría pendiente. Por favor, las personas que están interesadas en que les enviamos los archivos del concurso, bien sea la presentación o bien sea el tema de el que hicimos para simulación de Monte Carlo, escríbanme al chat para tener en cuenta los nombres y poderles hacer llegar las presentaciones. El video durante la próxima semana se los compartimos también. Mm, y bueno, voy a estar pendiente de las preguntas. Bueno, me pregunta Antonio Criollo si el simulador permite calcular razones financieras. No sé si con razones financieras te refieres a los, digamos, indicadores financieros de liquidez, de actividad y bueno, todas estas razones. No sé si te hace referencia a eso, Antonio. Bueno, si es así, no. El software solamente calcula toda esta parte estadística. Ya, digamos, a la hora de calcular cuánto endeudamiento total, o cuánto es la liquidez, la razón corriente, la rotación de activos, la rotación de inventarios, tenemos que hacer nosotros mismos el cálculo. Mm, Entonces, como les digo, las personas que están interesadas en recibir los archivos, por favor, escríbanme. Em,
Me pregunta Daniel Canales que si el software es un add-in o un plugin en Excel. Sí, es un complemento de Excel, es decir, cada vez que tú haces la instalación del software, inmediatamente queda como un complemento ahí, no tienes que desplegar otra pantalla, simplemente desde tu Excel lo puedes manipular, puedes estar ahí todas las herramientas, usar digamos todas las funciones de Excel, como viste la TIR, el BAN, y no hay ningún problema, o sea, trabaja conjunto con Excel, ¿listo? Eh, bueno, vamos, ¿qué más? Listo, no, pues bueno, en cuanto a los videos, la próxima semana se les hacen llegar los videos. Entonces, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, María Esther Rivera me pregunta si es posible aplicarlo al área de ingeniería ambiental. Sí, hemos visto aplicaciones de diferentes empresas en este tema. Lo importante a la hora de usar el software es que, y lo que pretendemos es cuantificar el riesgo, ¿cierto? Gestionar y cuantificar el riesgo. Entonces es importante que en los modelos o en los sectores que queramos aplicar la herramienta, siempre tengamos un modelo, ¿cierto? Que esté atado a la parte estadística, a la parte numérica. Por ejemplo, en temas de riesgo operacional, siempre hablamos, bueno, ¿cuánto me costaría si sucede esta situación en mi empresa? Sí, es riesgo operacional, pero lo podemos cuantificar. Es la idea, perdón, en cualquiera de los sectores es que podamos cuantificar el riesgo. Listo, perfecto. Entonces ya no tengo más preguntas, les agradecemos a todos su participación. Los invitamos a que estén atentos a todos nuestros talleres virtuales y los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde. Gracias.